De este modo, la inserción es un estado mayor de la emersión y resulta de la concienciación de la situación. Es la propia conciencia histórica. De ahí que sea la concienciación la profundización de la toma de conciencia, característica de toda emersión. Es en este sentido que toda investigación temática de carácter concienciador se hará pedagógica y toda educación auténtica se transforma en investigación del pensar. Cuanto más investigo el pensar del pueblo con él, tanto más nos educamos juntos. Cuanto más nos educamos, tanto más continuamos investigando. Educación e investigación temática, en la concepción problematizadora de la educación, se tornan momentos de un mismo proceso. Mientras en la práctica bancaria de la educación, antidialógica por esencia y por ende no comunicativa, el educador deposita en el educando el contenido programático de la educación, que él mismo elabora o elaboran para él en la práctica problematizadora dialógica por excelencia. Este contenido que jamás es depositado, se organiza y se constituye en la visión del mundo de los educandos, en la que se encuentran sus temas generadores. Por esta razón, el contenido ha de estar siempre renovándose y ampliándose. La tarea del educador dialógico es trabajando en equipo, interdisciplinario este universo temático recogido en la investigación, devolverlo no como disertación, sino como problema a los hombres de quienes lo recibió. Si en la etapa de alfabetización, la educación problematizadora o educación de la comunicación busca e investiga la palabra generadora, en la posalfabetización busca e investiga el tema generador. En una visión liberadora y no bancaria de la educación, su contenido programático no implica finalidades que deben ser impuestas al pueblo, sino por el contrario, dado que nace de él, en diálogo con los educadores, refleja sus anhelos y esperanzas. De ahí la exigencia de la investigación de la temática como punto de partida del proceso educativo, como punto de partida de su dialogicidad. De ahí también el imperativo de que la metodología de la investigación sea también concienciadora. ¿Qué haremos, por ejemplo, si tenemos la responsabilidad de coordinar un plan de educación de adultos en un área campesina que revela incluso un alto porcentaje de analfabetismo? El plan incluiría la alfabetización y la posalfabetización. Estaríamos, por lo tanto, obligados a realizar tanto la investigación de las palabras generadoras como la de los temas generadores, en base a los cuales tendríamos el programa para ambas etapas del desarrollo del plan. Concentrémonos con todo en la investigación de los temas generadores o de la temática significativa. Delimitada el área en que se va a trabajar, conocida esta a través de fuentes secundarias, empiezan los investigadores la primera etapa de la investigación. Esta, como todo comienzo en cualquier actividad en el dominio de lo humano, puede presentar dificultades y riesgos y dificultades normales hasta cierto punto, aunque no siempre existentes, en la primera aproximación a los individuos del área. Es que en este encuentro los investigadores necesitan obtener que un número significativo de personas acepte sostener una conversación informal con ellos y en la cual les hablarán sobre los objetivos de su presencia en el área, en la cual explicarán el por qué, el cómo y el para qué de la investigación que pretenden realizar y que no pueden hacer si no se establece una relación de simpatía y confianza mutuas. En el caso de que aceptaran la reunión y en esta adhirieran no solo a la investigación, sino al proceso que le sigue, deben los investigadores estimular a los presentes para que entre ellos aparezcan quienes quieran participar directamente del proceso de la investigación como sus auxiliares. De este modo, esta se inicia con un diálogo sin rodeos, entre todos, una serie de informaciones sobre la vida en el área, necesarias para su comprensión. Tendrá sus recolectores en estos voluntarios. Sin embargo, mucho más importante que la recolección de estos datos en su presencia activa en la investigación,
Conjuntamente con el trabajo del equipo local, los investigadores inician sus visitas al área siempre auténticamente, nunca forzosamente, como observadores simpáticos. Por esto mismo, con actitudes comprensivas frente a lo que observan. Si bien es normal que los investigadores lleguen al área de investigación moviéndose dentro de un marco conceptual y valorativo que estará presente en su percepción del observado, esto no debe significar, sin embargo, que deban transformar la investigación temática en un medio para imponer este marco. La única dimensión que se supone deban tener los investigadores en este marco, en el cual se mueven y el cual se espera que se haga común con aquel de los hombres cuya temática se busca investigar, es la de la percepción crítica de su realidad, que implica un método correcto de aproximación y de lo concreto para descubrirlo. Y esto no se impone. En este sentido, que desde sus comienzos, la investigación temática se va conformando como un quehacer educativo, como acción cultural. En sus visitas, los investigadores van fijando su mirada crítica en el área en estudio como si ella fuese para ellos una especie de codificación al vivo, enorme y sui generis que los desafía. Por esto mismo, visualizando el área como una totalidad, intentarán, visita tras visita, realizar la escisión de esta, en el análisis de las dimensiones parciales que los van impresionando. En este esfuerzo de escisión, con el que más adelante volverán a adentrarse en la totalidad, van ampliando su comprensión de ella, en la interacción de sus partes. En la etapa de esta descodificación, igualmente sui generis, los investigadores inciden su visión crítica, observadora, directamente sobre ciertos momentos de la existencia del área. Ahora lo hacen a través de diálogos informales con sus habitantes. En la medida en que realizan la descodificación de esta codificación viva, sea por la observación de los hechos, sea a través de la conversación informal con los habitantes del área, irán registrando incluso aquellas cosas que aparentemente son poco importantes. El modo de conversar de los hombres, su forma de ser, su comportamiento en el culto religioso, en el trabajo, irán registrando las expresiones del pueblo, su lenguaje, sus palabras, su sintaxis, que no es lo mismo que su pronunciación defectuosa, como la forma de construir su pensamiento. Esta descodificación de lo vivo implica necesariamente el que los investigadores, a su vez, sorprendan el área en momentos distintos. Es necesario que lo visiten en horas de trabajo en el campo, que asistan a reuniones de alguna asociación popular, observando el comportamiento de sus participantes, el lenguaje usado, las relaciones entre directorio y socios, el papel que desempeñan las mujeres, los jóvenes. Es indispensable que la visiten en horas de descanso, que presencien a sus habitantes en actividades deportivas, que conversen con las personas en sus casas, registrando manifestaciones en torno a las relaciones marido-mujer, padres-hijos, en fin, que ninguna actividad en esta etapa se pierda en la primera comprensión del área. A propósito de cada una de estas visitas de observación comprensiva, los investigadores deben redactar un pequeño informe, cuyo contenido sea discutido por el equipo reunido en seminario y en el cual se vayan evaluando los hallazgos, tanto de los investigadores profesionales como de los auxiliares de la investigación y representantes del pueblo, en estas primeras observaciones que ellos realizaron. De ahí que este seminario de evaluación deba realizarse en el área de trabajo para que puedan estos participar en él. Se observa que los puntos fijados por los diversos investigadores, que solo son conocidos por todos en las reuniones de seminario evaluativo, coinciden de modo general, con excepción de uno que otro aspecto que impresionó más singularmente a uno u otro investigador. Dichas reuniones de evaluación constituyen un segundo momento de la descodificación al vivo que los investigadores realizan de la realidad que se les presenta como aquella codificación sui generis. En efecto, en la medida en que, uno a uno, van todos exponiendo cómo percibieron este o aquel momento que más les impresionó en el ensayo descodificador, cada exposición particular desafiándolos a todos,
como descodificadores de la misma realidad, va representándoles la realidad recién presentada a su conciencia, intencionada a ella. En este momento, readmiran su admiración anterior en el relato de la admiración de los demás. De este modo, la decisión que cada uno hace de la realidad en el proceso particular de su descodificación lo remite dialógicamente al todo escindido que se retotaliza y se ofrece a los investigadores para un nuevo análisis, al que seguirá un nuevo seminario evaluativo y crítico del que participarán, como miembros del equipo, los representantes populares. Cuanto más se cidan el todo y lo retotalicen en la readmiración que hacen de su admiración, más se van aproximando a los núcleos centrales de las contradicciones principales y secundarias en que están envueltos los individuos del área. Podríamos pensar que, en esta primera etapa de la investigación, al apropiarse de los núcleos centrales de aquellas contradicciones a través de su observación, los investigadores estarían capacitados para organizar el contenido programático de la acción educativa. En verdad, si el contenido de esta acción refleja las contradicciones del área, estará indiscutiblemente constituido por su temática significativa. No tememos inclusive afirmar que el margen de probabilidad de éxito para la acción que se desarrollará a partir de estos datos sería mucho mayor que el de una acción cuyos contenidos resultarán de programaciones verticales. Esta no debe de ser una tentación por la cual los investigadores se dejen seducir. Lo básico, a partir de la percepción inicial de este núcleo de contradicciones, entre los cuales estará incluida la principal de la sociedad como unidad epocal mayor, es estudiar a qué nivel de percepción de ellas se encuentran los individuos del área. En el fondo, estas contradicciones se encuentran constituyendo situaciones límites, envolviendo temas y apuntando tareas. Si los individuos se encuentran adheridos a estas situaciones límites, imposibilitados de separarse de ellas, el tema a ellas referido será necesariamente el de fatalismo, y la tarea a él asociada es la de no tener tarea alguna. Es por esto por lo que, aunque las situaciones límite sean realidades objetivas y estén provocando necesidades en los individuos, se impone investigar con ellos la conciencia de que ellas tengan. Una situación límite como realidad concreta puede provocar en individuos de áreas diferentes y hasta de subáreas de una misma área temas y tareas opuestas que exigen, por lo tanto, una diversificación programática para su descubrimiento. De ahí que la preocupación básica de los investigadores debe centrarse en el conocimiento de lo que Goldman llama conciencia real afectiva y conciencia máxima posible. La conciencia real o afectiva, al constituirse en los obstáculos y desvíos que la realidad empírica impone a la instauración de la conciencia máxima posible, máximo de conciencia adecuada a la realidad, implica la imposibilidad de la percepción más allá de las situaciones límite, de lo que denominamos como el inédito viable. Es porque, para nosotros, el inédito viable, el cual no puede ser aprehendido al nivel de la conciencia real o efectivo, se concreta en la acción que se lleva a efecto y cuya viabilidad no era percibida. Existe así una relación entre el inédito viable y la conciencia real, entre la acción que se lleva a cabo y la conciencia máxima posible. La conciencia posible parece poder ser identificada con lo que Nicolai llama soluciones practicables no percibidas, nuestro inédito viable, en oposición a las soluciones practicables percibidas y a las soluciones efectivamente realizables que corresponden a la conciencia real o efectiva de Goldman. Esta es la razón por la cual el hecho de que los investigadores en la primera etapa de la investigación hayan llegado a la aprehensión más o menos aproximada del conjunto de contradicciones no los autoriza a pensar en la estructuración del contenido programático de la acción educativa. Hasta entonces, esta visión es todavía la de ellos y no la de los individuos frente a su realidad. La segunda fase de la investigación comienza precisamente cuando los investigadores, con los datos que recogieron, llegan a la aprehensión de aquel conjunto de contradicciones.
A partir de este momento, siempre en equipo se escogerán algunas de estas contradicciones con las que se elaborarán las codificaciones que servirán para la investigación temática. En la medida en que las codificaciones, pintadas o fotografiadas, y en ciertos casos preferentemente fotografiadas, son el objeto que se ofrece al análisis crítico de los sujetos descodificadores y del cual depende su preparación, debe obedecer a ciertos principios que no son solamente los que guían a la confección de simples ayudas visuales. Una primera condición que debe cumplirse se refiere a que necesariamente deben representar situaciones conocidas por los individuos, cuya temática se busca detectar, lo que las hace reconocibles para ellos, posibilitando de este modo su reconocimiento en ellas. No sería posible ni en el proceso de investigación ni en las primeras fases de lo que a ella sigue, el de la devolución de la temática significativa como contenido programático, proponer representaciones de realidades extrañas a los individuos. Es que este procedimiento, aunque dialéctico, puesto que los individuos, al analizar una realidad extraña, la comparan con la suya, descubriendo las limitaciones de ésta, no puede proceder a otro, exigible por el estado de inmersión de los individuos, aquel en el que, analizando su propia realidad, perciben su percepción anterior, de lo que resulta una nueva percepción de la realidad, percibida en forma distorsionada. Igualmente fundamental para su preparación es la condición de que las codificaciones no tengan su núcleo temático ni demasiado explícito ni demasiado enigmático. En el primer caso, corren el riesgo de transformarse en codificaciones propagandistas frente a las cuales los individuos no tienen otra descodificación que hacer, sino las que se encuentra implícita en ellas en forma dirigida. En el segundo caso, se corre el riesgo de convertirse en juego de adivinanzas o en un rompecabezas. En la medida en que representan situaciones existenciales, las codificaciones deben ser simples en su complejidad y ofrecer posibilidades múltiples de análisis en su descodificación, lo que evita el dirigismo masificador de la codificación propagandista. Las codificaciones no son marbetes, son objetos cognoscibles, desafíos sobre los que deben incidir la reflexión crítica de los sujetos descodificadores. Al ofrecer posibilidades múltiples de análisis en el proceso de su descodificación, las codificaciones en la organización de sus elementos constitutivos deben ser una especie de abanico temático. De esta forma, en la medida en que los sujetos descodificadores incidan su reflexión crítica sobre ellas, irá abriéndose en dirección de otros temas. Dicha apertura, que no existirá en caso de que su contenido temático esté demasiado explícito o demasiado enigmático, es indispensable para la percepción de las relaciones dialécticas que existen entre lo que representa y sus contrarios. Al fin de atender, igualmente, a esta exigencia fundamental, es indispensable que la codificación, reflejando una situación existencial, constituya objetivamente una totalidad. De ahí que sus elementos deban encontrarse en interacción, en la composición de la totalidad. En el proceso de la descodificación, los individuos, exteriorizando su temática, explicitan su conciencia real de la objetividad. En la medida en que al hacerlo van percibiendo cómo actuaban al vivir la situación analizada, llegan a lo que antes denominamos percepción de la percepción anterior. Al tener la percepción de la percepción anterior, perciben en forma diferente la realidad y, ampliando el horizonte de su percibir, van sorprendiendo más fácilmente en su visión de fondo las relaciones dialécticas entre una y otra dimensión de la realidad, dimensiones referidas al núcleo de la codificación sobre las que incide la operación descodificadora. Dado que la descodificación es, en el fondo, un acto cognoscente realizado por los sujetos descodificadores, y como este acto recae sobre la representación de una situación concreta, abarca igualmente el acto anterior con el cual los mismos individuos habían aprehendido la misma realidad que ahora se representa en la codificación, promoviendo la percepción de la percepción anterior y el conocimiento del conocimiento anterior. La descodificación promueve, de este modo,
el surgimiento de una nueva percepción y el desarrollo de un nuevo conocimiento. La nueva percepción y el nuevo conocimiento, cuya formación ya comienza en esta etapa de la investigación, se prolongan sistemáticamente en el desarrollo del plan educativo, transformando el inédito viable en acción que se realiza, con la consiguiente superación de la conciencia real por la conciencia máxima posible. Por todo esto se impone una exigencia más en la preparación de las codificaciones, cuál es el que representan contradicciones en lo posible, inclusivas de otras, como advierte José Luis Fiori, que sean codificaciones con un máximo de inclusividad de otras que constituyen el sistema de contradicciones del área en estudio. Es por esto mismo por lo que, una vez preparada una de estas codificaciones inclusivas capaz de abrirse en un abanico temático en el proceso de su descodificación, se preparan las demás incluidas en ella como sus dimensiones dialectizadas. La descodificación de las primeras tendrá una iluminación explícitamente dialéctica en la descodificación de la segunda. En este sentido, un chileno, Gabriel Bode, que hace más de 2 años que trabaja con el método de la etapa de post-alfabetización, contribuyó con un aporte de gran importancia. En su experiencia observó que los campesinos solamente se interesaban por la discusión cuando la codificación se refería directamente a dimensiones concretas de sus necesidades sentidas. Cualquier desvío en la codificación, así como cualquier intento del educador por orientar el diálogo en la descodificación hacia otros rumbos que no fuesen los de sus necesidades sentidas, provocaban su silencio y la indiferencia de aquellos. Por otro lado, observaba que, aunque la codificación se centrase en las necesidades sentidas, una codificación no inclusiva en el sentido que señala José Luis Fiori, los campesinos no conseguían, en el proceso de su análisis, organizar ordenadamente la discusión, perdiéndose la mayoría de las veces, sin alcanzar la síntesis. Así tampoco percibían en raras ocasiones las relaciones existentes entre sus necesidades sentidas y las razones objetivas más próximas o menos próximas de las mismas. Les faltaba, diríamos nosotros, la percepción del inédito viable, más allá de las situaciones límites, generadoras de sus necesidades. No les era posible sobrepasar su experiencia existencial focalista, ganando la conciencia de la totalidad. De este modo, resolvió experimentar la proyección simultánea de situaciones, y la forma en que desarrolló su experimento es lo que constituye el aporte indiscutiblemente importante que hiciera. Inicialmente, proyecta la codificación, muy simple en la constitución de sus elementos, de una situación existencial. A esta codificación la llama esencial, aquella que representa el núcleo básico y que, abriéndose en abanico temático categórico, se extenderá a las otras que él designa como codificaciones auxiliares. Una vez descodificada la esencial, manteniéndola proyectada como soporte referencial para las conciencias a ella intencionadas, va sucesivamente proyectando a su lado las codificaciones auxiliares. Con estas, que están en relación directa con la codificación esencial, consigue mantener vivo el interés de los individuos que, en lugar de perderse en los debates, llegan a la síntesis de los mismos. En el fondo, el gran hallazgo de Gabriel Bode radica en que él consiguió proporcionar a la cognoscibilidad de los individuos, a través de la dialecticidad planteada entre la codificación esencial y las auxiliares, el sentido de la totalidad. Los individuos inmersos en la realidad, con solo la sensibilidad de sus necesidades, emergen de ella y así adquieren la razón de las necesidades. De este modo, podrán superar el nivel de la conciencia real mucho más rápidamente, logrando así el de la conciencia posible. Si es este el objetivo de la educación problematizadora que defendemos, la investigación temática, siendo un momento de ella, no puede escapar de este objetivo.
Una vez preparadas las codificaciones y estudiados por el equipo interdisciplinario todos los posibles ángulos temáticos contenidos en ellas, los investigadores inician la tercera etapa de la investigación. En esta, vuelven al área para empezar los diálogos descodificadores en los círculos de investigación temática. En la medida en que hacen operables estos círculos, con la descodificación del material elaborado en la etapa anterior, van siendo grabadas las discusiones que serán analizadas posteriormente por el equipo interdisciplinario. En las reuniones de análisis de este material debieran estar presentes los auxiliares de la investigación, representantes del pueblo y algunos participantes de los círculos de investigación. Su aporte, al margen de ser un derecho que a ellos cabe, es indispensable en el análisis de los especialistas. Es así como tanto sujetos como especialistas en el tratamiento de estos datos serán rectificadores y ratificadores de la interpretación de los hallazgos que en la investigación se hagan. Nota a pie de página. José Luis Fiori, en su publicación Dialéctica y Libertad, Dos dimensiones de las investigaciones, rectificó con esta designación refiriéndose al momento en que se procesa la acción investigadora de la temática significativa, a la que antes dábamos el nombre menos propio de círculo de cultura, que podría llevar a confusiones con aquel en el que se realiza la etapa que sigue a la investigación. Desde el punto de vista metodológico, la investigación que desde su inicio se basa en la relación simpática a que nos referimos, tiene además esta dimensión fundamental para su seguridad: la presencia crítica de los representantes del pueblo desde su comienzo hasta su fase final, la del análisis de la temática encontrada, que se prolonga en la organización del contenido programático de la acción educativa como acción cultural liberadora. A estas reuniones de descodificación en los círculos de investigación temática, además del investigador como coordinador auxiliar de la descodificación, asistirán dos especialistas, un psicólogo y un sociólogo, cuya tarea será la de registrar las reacciones más significativas o aparentemente poco significativas de los sujetos descodificadores. En el proceso de la descodificación, cabe al investigador auxiliar de esta no solo escuchar a los individuos, sino desafiarlos cada vez más, problematizando por un lado la situación existencial codificada y por otro las propias respuestas que van dando aquellos a lo largo del diálogo. De este modo, los participantes del círculo de investigación temática van extroyectando por la fuerza catártica de la metodología una serie de sentimiento de opinión de sí, del mundo, de los otros que posiblemente no extroyectarían en circunstancias diferentes. En una de las investigaciones realizadas en Santiago, no concluida, al discutir un grupo de individuos residentes en un conventillo una escena en que aparecían un hombre embriagado que caminaba por la calle y en una esquina 3 jóvenes que conversaban, los participantes del círculo de investigación afirmaban que ahí el borracho apenas es productivo y útil a la nación. El borracho que viene de vuelta a casa después del trabajo, donde gana poco, preocupado por la familia, cuyas necesidades no puede atender. Es el único trabajador. Él es un trabajador decente como nosotros que también somos borrachos. El interés del investigador, el psiquiatra Patricio López, a cuyo trabajo hiciéramos referencia en nuestro ensayo anterior, era estudiar aspectos del alcoholismo. Sin embargo, probablemente no habría conseguido estas respuestas si se hubiese dirigido a aquellos individuos con un cuestionario elaborado por él mismo. Tal vez al preguntárselo directamente, negarán incluso que bebían de vez en cuando. Frente a la codificación de una situación existencial, reconocible por ellos, y en la cual se reconocían, en relación dialógica entre sí y con el investigador, dijeron lo que realmente sentían. Hay 2 aspectos importantes en las declaraciones de estos hombres. Por un lado, la relación expresa entre ganar poco, sentirse explotados con un salario que nunca alcanza, y su borrachera. Se embriagan como una especie de evasión de la realidad.
como una tentativa por superar la frustración de su no actuar. Una solución, en el fondo, autodestructiva, necrófila. Por otro lado, la necesidad de valorar al que bebe. Era el único útil a la nación porque trabajaba, en tanto los otros lo que hacían era hablar mal de la vida ajena. Además, la valoración del que bebe, su identificación con él, como trabajadores que también beben, trabajadores decentes. Imaginemos ahora el fracaso de un educador del tipo de Niebuhr, que Niebuhr llama moralista, que fuera a predicar a esos hombres contra el alcoholismo, presentándoles como ejemplo de virtud lo que para ellos no es manifestación alguna de virtud. El único camino a seguir en este caso, como en otros, es la concienciación de la situación, intentándola desde la etapa de la investigación temática. Concienciación que no se detiene estoicamente en el reconocimiento puro, de carácter subjetivo de la situación, sino que, por el contrario, prepara a los hombres en el plano de la acción, para la lucha contra los obstáculos a su humanización. En otra experiencia de la que participamos, esta vez con campesinos, observamos que durante toda la discusión sobre una situación de trabajo en el campo, la tónica del debate era siempre la reivindicación salarial y la necesidad de unirse, de crear su sindicato para esta reivindicación y no para otra. Se discutieron 3 situaciones en este encuentro y la tónica fue siempre la misma: reivindicación salarial y sindicato para satisfacer esta reivindicación. Imaginemos ahora un educador que organizase un programa educativo para estos hombres y en lugar de proponer la discusión de esta temática, les propusiera la lectura de textos que ciertamente denominaría saludables y en los cuales se habla angelicalmente de que el ala es del ave. Y esto es lo que se hace. En términos preponderantes, en la acción educativa como en política, porque no se tiene en cuenta que la dialogicidad de la educación comienza con la investigación temática. Su última etapa se inicia cuando los investigadores, una vez terminadas las descodificaciones en los círculos, dan comienzo al estudio sistemático e interdisciplinario de sus hallazgos. En un primer momento, escuchando grabación por grabación todas las que fueran hechas de las descodificaciones realizadas y estudiando las notas tomadas por el psicólogo y por el sociólogo, observadores del proceso decodificador, van arrojando los temas explícitos o implícitos en afirmaciones hechas en los círculos de investigación. Dichos temas deben ser clasificados en un cuadro general de ciencias, sin que esto signifique, no obstante, que aparezcan en una futura elaboración del programa, como formando parte de departamentos estancados. Solo significa que existe una visión más específica, más central de un tema, conforme a su situación en un dominio cualquiera de las especializaciones. El tema del desarrollo, por ejemplo, aunque situado en el campo de la economía, no le es exclusivo. Recibiría así el enfoque sociológico, el antropológico, así como el enfoque de la psicología social, interesadas en la cuestión del cambio cultural, en el cambio de actitudes, en los valores, que interesan igualmente a una filosofía del desarrollo. Recibiría el enfoque de las ciencias políticas interesadas en las decisiones que envuelven el problema, el enfoque de la educación, etc. De este modo, los temas que fueran captados dentro de una totalidad jamás serán tratados esquemáticamente. Sería una lástima si después de investigada la riqueza de su interpretación con otros aspectos de la realidad, al ser tratados perdieran esta riqueza, vaciando su fuerza en la estrechez de los especialismos. Una vez realizada la delimitación temática, cabrá a cada especialista dentro de su campo presentar al equipo interdisciplinario el proyecto de reducción de su tema. En el proceso de reducción de el especialista busca sus núcleos fundamentales, que constituyéndose en unidades de aprendizaje y estableciendo una secuencia entre sí, dan la visión general del tema reducido.
En la discusión de cada proyecto específico se van anotando las sugerencias de varios especialistas. Estas ahora se incorporan en la redacción, en elaboración, o constarán de pequeños ensayos a ser escritos sobre el tema reducido o sobre una cosa u otra. Estos pequeños ensayos, a los que se adjuntan sugerencias bibliográficas, son valiosas ayudas para la formación de los educadores educandos que trabajarán en los círculos de cultura. En este esfuerzo de reducción en la temática significativa, el equipo reconocerá la necesidad de introducir algunos temas fundamentales, aunque estos no fueran sugeridos por el pueblo durante la investigación. La introducción de estos temas, cuya necesidad ha sido comprobada, corresponde inclusive a la dialogicidad de la educación, de que tanto hemos hablado. Si la programación educativa es dialógica, esto significa el derecho que también tienen los educadores educandos de participar en ella, incluyendo temas no sugeridos. A estos por su función lo llamamos temas bisagra. Que liga la concepción general del mundo que el pueblo esté teniendo al resto del programa. Aclara, por medio de su comprensión, el papel de los hombres en el mundo y con el mundo, como seres de la transformación y no de la adaptación. Realizada la reducción de la temática investigada, la etapa que sigue, según ya vimos, es la de su codificación, la de escoger el mejor canal de comunicación para este o aquel tema reducido y su representación. Una codificación puede ser simple o compuesta. En el primer caso, puede usarse el canal visual, pictórico o gráfico, el táctil o el canal auditivo. En el segundo, multiplicidad de canales. Fotográfico. A. Simple, canal visual, pictórico, gráfico. Codificación, canal táctil, canal auditivo. La elección del canal visual, pictórico, gráfico depende no solo de la materia a codificar, sino también de los individuos a quienes se dirige y de si estos tienen o no experiencia de lectura. Una vez elaborado el programa con la temática ya reducida y codificada, se confecciona el material didáctico. Fotografías, diapositivas, filmes, carteles, textos de lectura, etc. En la confección de este material el equipo puede elegir algunos temas o aspectos de algunos de ellos y, cuando y donde sea posible, usando grabadoras, proponer los especialistas como temas para una entrevista a ser realizada con uno de los miembros del equipo. Admitamos, entre otros, el tema del desarrollo. El equipo elegiría 2 o más especialistas, economistas, inclusive podría ser de escuelas diferentes, y les hablaría de su trabajo invitándolos a dar su contribución en términos de una entrevista en lenguaje accesible sobre tales puntos. Si los especialistas aceptan, se hace la entrevista de 15 a 20 minutos. Se puede incluso sacar una fotografía del especialista cuando habla. En el momento en que se propusiera al pueblo el contenido de su entrevista, se diría antes quién es él, lo que hizo, lo que hace, lo que ha escrito, mientras se proyecta su fotografía en diapositivas. Si es un profesor universitario, al declararse su condición de tal, se podría discutir con el pueblo lo que le parecen las universidades de su país, cómo las ve, lo que espera de ellas. El grupo sabría que, después de escuchar la entrevista, sería discutido su contenido, con lo que pasaría a funcionar como una codificación auditiva. Una vez realizado el debate, el equipo haría posteriormente un relato al especialista en torno a la reacción del pueblo frente a su palabra. De esta manera se estaría vinculando intelectuales, muchas veces de buena voluntad, pero la más de las veces alineados de la realidad popular, a esta realidad, y se estaría también proporcionando al pueblo la posibilidad de conocer y criticar el pensamiento del intelectual. Algunos de estos temas o algunos de sus núcleos pueden ser presentados a través de pequeñas dramatizaciones que no contengan ninguna respuesta, el tema en sí nada más. La dramatización funcionaría como codificación, como situación problematizadora a la que seguiría la discusión de su contenido. Otro recurso didáctico dentro de una visión problematizadora y no bancaria de la educación sería la lectura y discusión de artículos de revistas
diarios, capítulos de libros, empezando por trozos simples. Como en las entrevistas grabadas, antes de empezar la lectura del artículo o del libro, se hablaría también de su autor. Enseguida se realizaría el debate en torno al contenido de la lectura. Nos parece indispensable, en la línea del empleo de estos recursos, un análisis del contenido de los editoriales de prensa a propósito de un mismo acontecimiento. ¿Por qué razón los diarios se manifiestan en forma tan diferente sobre un mismo hecho? Que el pueblo entonces desarrolle su espíritu crítico para que al leer los diarios o al oír el noticiario de las emisoras de radio, lo haga no ya pasivamente como objeto de los comunicados que le prescriben, sino como una conciencia que necesita liberarse. Una vez preparado el material, a lo que se añadirán lecturas previas sobre toda esta temática, el equipo de educadores estará preparado para devolvérsela al pueblo, sistematizada y ampliada. Temática que saliendo del pueblo vuelve ahora a él, como problemas que debe descifrar y no como contenidos que debían serle depositados. El primer trabajo de los educadores de base será la presentación del programa general de la labor que se iniciará, programa con el cual el pueblo se identificará y frente al que no se sentirá como un extraño puesto en el que se inició. Fundamentos en la dialogicidad de la educación. Los educadores explicarán la presencia en el programa de los temas bisagra y de su significado. ¿Cómo hacer, sin embargo, en caso de que no se pueda disponer de los recursos para esta investigación temática previa en los términos analizados? Con un mínimo de conocimiento de la realidad, pueden los educadores escoger algunos temas básicos que funcionarán como codificaciones de investigación. Empezarían así el plan con temas introductorios, al mismo tiempo en que iniciarían la investigación temática para el desdoblamiento del programa a partir de estos temas. Uno de ellos, que nos parece, como ya dijimos, un tema central e indispensable, es el del concepto antropológico de cultura. Sean campesinos u obreros, el programa de alfabetización o de posalfabetización, el inicio de sus discusiones en busca de un mayor conocimiento, en el sentido instrumental de la palabra, es el debate de este concepto. En la medida en que discuten el mundo de la cultura, van aclarando su conciencia de la realidad, en el cual están implícitos varios temas. Van refiriéndose a otros aspectos de la realidad que empieza a ser descubierta en una visión crecientemente crítica, aspectos que implican también otros tantos temas. Con la experiencia que hoy tenemos podemos afirmar que sí es bien discutido el concepto de cultura, en todas o en la mayor parte de sus dimensiones, nos puede proporcionar varios aspectos de un programa educativo. Pero, más allá de la captación casi indirecta de una temática, en la hipótesis a la que ahora nos referimos, los educadores pueden, después de algunos días de relaciones horizontales con los participantes de los círculos de lectura, preguntar directamente: ¿qué otros temas o asuntos podríamos discutir además de este? En la medida en que fueran respondiendo y luego de anotar la respuesta, los educadores lo van proponiendo al grupo también como un problema. Supongamos que uno de los miembros del grupo dice: me gustaría discutir sobre el nacionalismo. Muy bien, diría el educador. Después de registrar la sugerencia, ya añadiría: ¿qué significa nacionalismo? ¿Por qué puede interesarnos una discusión sobre el nacionalismo? Es probable que con la problematización de la sugerencia del grupo surjan nuevos temas, así en la medida en que todos van manifestándose. El educador irá problematizando una a una las sugerencias que nacen del grupo. Si, por ejemplo, en un área donde funcionan 30 círculos de cultura, en la misma noche todos los coordinadores educadores proceden así, el equipo central tendrá material temático rico para estudiar, dentro de los principios discutidos en la primera hipótesis de la investigación de la temática significativa. Lo importante desde el punto de vista de la educación liberadora y no bancaria es que en cualquiera de los casos los hombres se sientan sujetos de su pensar, discutiendo su pensar, su propia visión del mundo, manifestada implícita o explícitamente en sus sugerencias y en las de sus compañeros. Porque esta visión de la educación parte de la convicción de que no puede ni siquiera presentar su programa, sino que debe buscarlo dialógicamente con el pueblo y se inscribe necesariamente como una introducción a la pedagogía del oprimido, de cuya elaboración él debe participar.